Bueno, este sería la materia de teorías del discurso. En esta materia de teorías del discurso pertenece al área de lenguajes. Entonces ahorita ya llevaron una materia del área de lenguajes, que sería la materia de lenguaje, cultura y poder. Sigue esta materia que es la de teorías de la significación, posteriormente la de teorías de la significación, y la última materia del área de lenguajes creo que está relacionada con los lenguajes audiovisuales. Entonces, todo este sería el tronco de lenguajes y las materias están más o menos relacionadas en todo este diferente tronco. Ahorita vamos a ver cuáles serían los principales autores de la teoría del discurso y también vamos a ver lo que tiene que ver con el programa de la materia. Entonces, voy a pasar a ver este programa de la materia para que más o menos sepamos a qué autores vamos a tratar a lo largo del curso. Entonces, voy a compartir pantalla. Entonces, ya ven que ha habido otros semestres que son más cortitos. Este semestre sería de 10 clases. Y como va a ser de 10 clases, de repente nos pusieron unas clases, creo que casi el 20 de noviembre y otra clase hasta el 18 de diciembre. O sea que el semestre va a ser un poco largo y la última clase se termina hasta enero. Entonces, ahorita vamos a ver esto que sería la historia de la lingüística. Y principalmente sería algunos autores muy importantes que tienen que ver con la corriente francesa y que tienen que ver con otras escuelas europeas y españolas y los autores que vamos a ver. La siguiente clase dentro de 15 días vamos a ver algunas definiciones, algunas nociones que tienen que ver con la palabra del discurso. Entonces la palabra discurso tiene muchos significados y se va a entender diferente de acuerdo a los autores y de acuerdo al momento histórico en el cual se está viviendo, ¿no? Si nos vamos así muy remotamente, tendría relación hasta con Saussure cuando hace esta distinción entre lengua y habla, y los lingüistas principalmente se van a estudiar el campo de la lengua. Entonces, a partir de la década de los 60, ciertos lingüistas dicen que quieren estudiar lo que sería la parte del habla. Y estudiar la parte del habla es más complicado que estudiar lo que tiene que ver con la lengua, porque todo el mundo hablamos de manera diferente. Todo el mundo tenemos un estilo de hablar, una manera de hablar, hablamos más rápido, hablamos más lento, hablamos con determinadas velocidades, con más sonido, con menos sonido, con determinados diferentes de timbre. Entonces van a nacer diferentes disciplinas que tienen que ver con la manera en que hablamos. Y esto sería principalmente la corriente sociolingüística. Y entre los países que tienen diferentes lenguas dentro de sus propios países, como podría ser Italia, como podría ser Rusia, como podría ser Estados Unidos y como podría ser México, crean la sociolingüística para ver todas las lenguas que van a estar dentro de sus diferentes territorios. Entonces estas lenguas y estas hablas que están dentro de los diferentes territorios ya serían las diferentes lenguas particulares, y estas lenguas particulares van a tener su propia gramática, van a tener su propia fonética y van a tener diferentes maneras en las cuales se van a estar comunicando. También en la década de los 60, ahorita vamos a ver en las diapositivas, va a surgir algo que sería la lingüística del texto. Entonces, primero está el estudio de la lengua con Saussure, después está el estudio del habla con esto que sería la sociolingüística, y también en la década de los 60 va a hacer el estudio de los textos. Antes del estudio de los textos solamente estaba lo que era la gramática, y la gramática es cómo escribes y cómo elaboras las diferentes oraciones, cómo escribes y elaboras las diferentes frases. Pero esta teoría que están haciendo en la década de los 60 en Alemania y en los Países Bajos no quiere ver solamente ya las frases, sino quiere ver integradas en un texto. Entonces, cuando tú tienes un párrafo, ya tienes diferentes frases, diferentes oraciones, y ya estás formando diferentes párrafos, y la combinar diferentes párrafos van a ser un texto. Entonces puede haber un texto de una cuartilla, un texto de 5 cuartillas, todo un texto muy complejo de 5 cuartillas, o puede haber diferentes autores que tengan diferentes libros y eso también se consideraría como un texto.
Entonces el texto tiene que ver con esta manera en que estamos redactando ese texto y cómo le vamos a dar coherencia, cómo le vamos a dar unidad a ese diferente texto. Entonces van a ser la teoría del texto. Y esta teoría del texto, que estudia los textos escritos, va a ser el antecedente de las teorías del discurso. Entonces las teorías del discurso estudiarían así principalmente tres cosas. Uno que sería el discurso hablado, otra que sería cómo están escritos los diferentes textos, y también estudiaría las conversaciones. Entonces cuando nosotros estamos conversando en un salón, cuando nosotros estamos conversando en la calle, también eso lo estudiaría la teoría del discurso. Y más recientemente, la teoría del discurso también va a estudiar algo que tiene que ver con los discursos audiovisuales, lo que aparece en la televisión, lo que aparece en la radio, lo que aparece en el TikTok, lo que aparece en los diferentes medios de comunicación. También lo va a estudiar la teoría del discurso. Entonces esto lo veríamos para dentro de 15 días. Y luego vamos a ver para la tercera clase esto que tiene que ver con los 6 temas que estudia la teoría del discurso, ¿no? Entonces, primero, ¿cuáles serían estos 6 temas que estudia el discurso? Entonces, el discurso estudia lo social, el discurso estudia lo cognitivo, el discurso estudia el poder, el discurso estudia también la parte de lingüística de cómo está construido el propio discurso. Entonces hay diferentes enfoques, hay diferentes maneras de entender el discurso y unos le van a dar más importancia al lado del poder, otros les van a dar más importancia al lado psicológico de cómo se está comprendiendo, u otros autores le van a dar más importancia a la parte social de cómo se produce el discurso. Entonces en la clase 3 veríamos estos diferentes enfoques relacionados con el discurso. Después vendría la clase 4. Vamos a ver lo que sería 7 criterios de textualidad. Entonces el discurso tiene que tener coherencia, tiene que tener unidad, el discurso tiene que estar bien integrado en los párrafos, tiene que tener un sentido, el discurso tiene que tener una intención. Entonces vamos a ver todas esas características para que se cumplan los criterios de textualidad y para que se cumplan los criterios discursivos y nosotros podamos considerar que se trata de un discurso, ¿no? A lo mejor si oyéramos el discurso de una persona que no está muy bien de sus facultades mentales, a lo mejor no se podía considerar un discurso porque está hablando de cosas a lo mejor que solamente existen en su imaginación o podía estar hablando de cosas que no existen en la realidad. Entonces es un discurso muy incoherente, si es un discurso que trata varios temas, a lo mejor no estaría cumpliendo con estas características discursivas, ¿no? Entonces por eso nosotros cuando escribimos un artículo, cuando escribimos un cuento, lo revisamos muchas veces para que tenga unidad y para que tenga coherencia todo lo que está ocurriendo dentro de ese texto o lo que está ocurriendo dentro de ese discurso. Aquí habría una diferencia entre esto que sería el texto y esto que sería el discurso. El texto muchas veces es eso que se escribe, o eso es lo que también se puede tener pensado en la mente, que vas a decir, pero ese texto que está escrito no está funcionando dentro de ninguna situación concreta. Entonces, cuando ese texto se pone en una situación concreta, cuando hay un emisor, cuando hay un receptor y cuando tú estás en un espacio y en un tiempo determinado, ya se considera un discurso. Porque en el discurso estamos viendo todo el contexto en el cual se está diciendo ese discurso, quién es este emisor, quién es este receptor y todas las diferentes condiciones que pueden estar afectando a ese discurso. Entonces pueden ser condiciones tecnológicas, condiciones de espacio, condiciones temporales y las características que va a tener esas personas que están oyendo y las características que van a tener esas personas que están recibiendo, ¿no? Entonces también hay ciertas condiciones para que se produzca ese discurso, va a haber ciertas condiciones para que se reciba ese discurso, entonces todo este proceso de comunicación ya sería lo que va a constituir el discurso, ¿no? Si solamente estamos hablando del texto, sería solamente ese texto escrito, pero ya para que sea un discurso tenemos que ver las condiciones de producción y las condiciones en las cuales van a estar situados el emisor y el receptor. Como por ejemplo en este caso, pues no sería un discurso cara a cara, porque no estamos en un salón de clases, entonces sería diferente este discurso que se está transmitiendo a través de esta plataforma, o también sería diferente cuando un candidato está dando el discurso en una plaza, o sería diferente cuando ese candidato está dando ese discurso en un auditorio y también al público al que está dirigiendo, ¿no? Entonces, a lo mejor si está en una plaza muy grande,
va a pensar en un público más amplio y a lo mejor si está en un auditorio más pequeño, a lo mejor hay un público más específico que puede ser, no sé, que le esté hablando a los arquitectos o que le esté hablando a los abogados o que le esté hablando a determinados senadores, o también puede ser que ese candidato vaya a la UNAM y le hable a los estudiantes, ¿no? Entonces va a haber diferentes condiciones de a quién le está hablando. Luego ya vendría la clase número 5. En la clase número 5, ahorita vamos a ver también en las diapositivas, existe un autor que se llama Theo Van Dai. Entonces Theo Van Dai es casi el creador de la teoría del discurso. Entonces él empieza desde la década de los 60, inspirándose en la teoría del texto. Entonces sus primeros trabajos tienen que ver con el texto literario. Y esto que tiene que ver con el texto literario, pues va a utilizar elementos de la narrativa, va a utilizar elementos de la literatura, de por qué ese texto es literario, y va a utilizar también algo de la teoría de la recepción, pero posteriormente va a pasar de esto que sería el discurso literario a estudiar más lo que sería otro tipo de discursos, principalmente los discursos políticos, los discursos de la prensa, y algo que también le interesa mucho estudiar a Theo Van Dai serían los discursos que tienen que ver con la discriminación, los discursos que tienen que ver con la homofobia, los discursos que tienen que ver con tratar mal a los migrantes, con tratar mal a los diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces, Theo Van Dai siempre ha estudiado estos discursos de odio, estos discursos que tienen que ver con los migrantes. Entonces, él va a hacer varios estudios de varios periódicos en Inglaterra y va a ver cómo en esos periódicos ingleses o también en algunos periódicos holandeses, cómo de repente se tienen prejuicios hacia los inmigrantes que pueden ser de Medio Oriente o en el caso de Inglaterra, hasta de los estudiantes a inmigrantes de color que tienen la piel morena, ¿no? Entonces, estos estudios de Theo Van Dai son interesantes porque él va a crear posteriormente otra teoría que sería el análisis crítico del discurso, y en esta teoría del análisis crítico del discurso, Theo Van Dai quiere ver y quiere que se haga patente, que se haga evidente cómo los discursos están funcionando en relación con el poder y muchas veces también en relación con la diferente discriminación que puede haber hacia las diferentes personas. Luego, en la clase 6 vamos a ver la teoría de Julieta Haidar. Julieta Haidar es una migrante brasileña que vive aquí en México desde hace 30, 40 años y da clases en la Escuela Nacional de Antropología. Entonces ella principalmente trata de ver al discurso en relación con la cultura. Entonces para ella es bien importante cómo el discurso se produce dentro de una cultura y también siempre va a haber ciertas condiciones de lo que se puede decir y de lo que no se puede decir de acuerdo al tiempo y de acuerdo a ciertas convenciones de qué se puede decir y qué no se puede decir con respecto a la política, con respecto a la sexualidad, con respecto a lo social. Y luego en la clase 7 veríamos a Michel de Foucault. Entonces Michel Foucault va a hablar principalmente de el poder, va a hablar del saber y va a hablar de las diferentes disciplinas. Entonces Michel Foucault piensa que los discursos se transmiten principalmente como una forma de saber que se relaciona con el poder, y también estos discursos se van a transmitir principalmente a través de las diferentes disciplinas. Entonces, para Foucault, el discurso pertenece a las disciplinas, ¿no? Entonces, habría disciplinas sociales, disciplinas humanísticas, disciplinas que hablan de la ciencia, disciplinas periodísticas, disciplinas literarias, disciplinas de los medios de comunicación, y entonces él va a relacionar a estas disciplinas con las diferentes formas del discurso. Entonces, para él, los discursos no serían neutros, los discursos siempre estarían relacionados con una élite de poder, y esta élite de poder, pues principalmente quiere imponer sus puntos de vista y quiere imponer lo que tiene que ver con su ideología. Después veríamos a Heinz. Entonces Heinz es parte también del modelo sociolingüístico y parte del modelo de las conversaciones. Entonces lo que quiere hacer Heinz es que quiere ubicar cómo se produce una comunicación, y cuáles son estos elementos de esta comunicación cuando estamos conversando.
Entonces va a hablar de que existen participantes, de que existen normas, de que existe determinado tiempo, de que existe determinados tipos de discurso. Entonces él quiere ver cuáles son estas condiciones en las cuales se produce la conversación, pero él menciona aproximadamente 10, 12 puntos para analizar la conversación, y estos puntos que va a establecer para la conversación también se pueden aplicar a un discurso escrito o también se pueden aplicar a un discurso audiovisual. Luego, en la clase 9 vamos a ver los discursos multimodales. Estos discursos multimodales ya serían los que se llaman discursos audiovisuales, y serían los que tienen que ver con el cine, con la televisión, con el internet, y con medios que van a estar combinando imagen, sonido, letras, música, efectos. Y sería la teoría del discurso multimodal. Esta sería de un autor que se llama Kress. Entonces Kress piensa que no solamente funciona la imagen, sino funciona en relación con la música o funciona en relación con ciertas letras que van a ir apareciendo, y esto le va a dar diferentes significados a que solamente se vea la imagen, y que aparezcan estos diferentes efectos o esta diferente música o que aparezcan los diferentes diálogos, ¿no? Si yo tuviera así como eh, uno de editar, pues podían aparecer dibujos animados, podían aparecer efectos, podían aparecer face, podían aparecer diferentes trucos de edición, ¿no? Entonces el discurso multimodal ya no solamente sería este discurso hablado, este discurso escrito, sino sería el discurso de los medios de comunicación, ¿no? Cuando tú haces un TikTok, pues ahí estás combinando la música, el gesto, el movimiento, la ropa, las imágenes, letreros, etcétera, etcétera. Y la última clase vamos a ver a Daniel Cassani. Entonces Daniel Cassani le da muchísima importancia a lo que tiene que ver con los receptores. Entonces para Daniel Cassani el receptor es muy importante para la interpretación de los discursos. Entonces el emisor tiene cierta intención, pero también el receptor tiene cierta intención a la hora que está viendo, a la hora que está recibiendo los mensajes. Entonces para Cassani, cuando tú estás leyendo algo o cuando estás viendo un programa de televisión, también tienes una intención al ver ese mensaje, al ver ese texto. Entonces tú le vas a poner también determinados sentidos dependiendo de tus intenciones y para qué quieres ver ese texto, o para qué quieres asistir a esa clase, o para qué quieres ver ese programa de televisión. Entonces Daniel Cassani trata de ver a este receptor y lo trata de ver como un receptor activo y como un receptor que va a producir muchos significados y que también se va a apropiar de muchas veces de esos discursos y los va a elaborar y los va a recrear a su propia manera. Entonces sería la última teoría que vamos a ver para la clase 10. Esto ya sería para enero del 2022. Entonces creo que la última clase es en enero de 2022. Entonces sería para la última clase. También para esta clase de enero, para la clase número 10, estarían entregando el trabajo final de la materia. Entonces es en enero. Y vamos a pasar a ver esto que sería la forma de evaluar. Entonces vamos a pedir controles de lectura. Entonces, a lo mejor a partir de Theo Van Dyke, vamos a pedir un control de lectura de Theo Van Dyke, otro control de lectura de Julieta Haidar, otro de Michel Foucault, otro de Heinz y otro de la teoría multimodal del discurso. Para la clase de día no pediríamos otro control de lectura porque ya sería el trabajo final. Entonces van a entregar el sábado entregarían el sábado siguiente que veamos a los autores, su control de lectura, ¿no? Entonces yo se los dejo una semana antes, y el día que veamos a Theo Van Dyke, entregan la de Theo Van Dyke. Entonces la primera tarea se las pediría en la semana 4, que sería Theo Van Dyke. Luego en la clase 5 les daría la lectura de Haidar, en la clase 6 les daría la lectura de Foucault, y en la clase siguiente les daría la lectura de Heinz, y en la siguiente clase les daría la lectura de lo multimodal. Entonces, estos controles de lectura serían así realmente muy sencillitos, porque solamente sería hacer como un resumen de 2 cuartillas de esa lectura, de los principales conceptos que está mencionando Van Dyke, Haidar, y Heinz. Entonces, y la teoría multimodal, ¿no? Entonces, sería resumir las principales ideas, los principales conceptos de estos autores,
y lo enviarían a mi correo de políticas, ¿no? Mi correo de políticas es nsantos, arroba políticas.one.mx. Entonces ahí se enviaría los controles de lectura cada sábado. O si pueden, los pueden entregar desde el viernes en la noche o ya los mandarían el sábado en la mañana o a lo largo del sábado. Entonces serían aproximadamente 6 controles de lectura de 2 cuartillas para cada sábado. Y también va a haber exposiciones. Estas exposiciones serían en equipos de 5 personas y serían principalmente de los últimos autores. Entonces parece ser que somos 20 en el grupo, somos 20, hay 20 personas, entonces si fueran 20 personas serían 4 equipos, entonces un equipo expondría a Julieta Haidar, otro equipo expondría a Michel Foucault, otro equipo expondría a Heinz y otro equipo expondría lo que tiene que ver con la teoría multimodal. Esto sería aproximadamente para dentro de un mes o mes y medio, que empezaríamos con las exposiciones y serían equipos de 5 personas. Entonces, los controles de lectura valen 25%, la exposición, que sería equipos de 5 personas, sería 25% y el trabajo final sería 50%. El trabajo final puede ser de un cómic, puede ser de algo de televisión, puede ser de un discurso de un político, puede ser de una canción, puede ser de un artículo periodístico, puede ser de un artículo de editorial, o puede ser también a lo mejor de un comentario de una noticia, esos comentarios editoriales que se hacen sobre algún tema en la televisión. Entonces, pues, algo que se comente editorialmente en la televisión. No sé qué quieres decir con puede ser de una canción, puede ser un artículo periódico periodístico, puede ser un artículo de editoriales. Ese es Siri. Entonces, puede ser de algo de televisión, de cómic, de meme o de algún otro tipo de discurso, ¿no? Pueden escoger un discurso, no sé, del Che Guevara o de alguno de los políticos ahorita del PRI, del PAN, de Morena. Entonces pueden escoger algún discurso y analizarlo. Ahorita que se acabe la clase, les mando el programa al grupo de WhatsApp y todas las lecturas se las voy a estar mandando al grupo de WhatsApp. También el enlace para entrar a la clase de Zoom se los mando 10 minutos antes de que empiece la clase. Entonces, quería ver si tienen algún comentario o si tienen alguna duda sobre esto que se